ver un espectáculo. De eso va básicamente la mesa redonda, y sobre todo eso voy a intentar centrar las comunicaciones de los ponentes, todas muy interesantes. Dentro de esta orientación genérica que es tradición versus modernidad, lleva el subtítulo muy interesante del encaje de las fiestas en un contexto conectado global. Y he de decir que aquí hemos fallado, porque nos ha faltado la aportación que acabamos de ver de Antonio Martínez, de las fiestas en red, las fiestas los aspectos más tecnológicos vinculados con el análisis y la puesta de valor de las fiestas de moros y cristianos. Dentro de estos diferentes subapartados que tenía la mesa redonda, el primero de ellos eran modelos festivos tradicionales frente a las fiestas de Nuevo Junio. Y se puso este título ya pensando que los modelos festivos tradicionales son diferentes de las fiestas nuevas. Las viejas se supone, o se ha dado por supuesto, y eso se va a comentar aquí, entre todo, se supone que las viejas tienen una especie de pozo, digamos, de tradición que vincula con ese sentimiento de emotividad, pertenencia, identidad local, esa tribu, esa comunión que hemos comentado, frente a otras, no todas en absoluto, nuevas, algunas nuevas que, como se ha comentado, pues han surgido al socaire de ser un producto turístico, con la voluntad, vocación, tal vez como esa que ha comentado Antonio, de estirar un poco más la temporada turística, de complementar el producto turístico, y a veces me consta en algunos pueblos pequeñitos de la Comunidad Valenciana subvencionadas directamente por la Diputación para que vayan turistas a ver el pueblo. Es una de las potencialidades que tiene. Bueno, dentro de esta primera línea temática, que es modelos festivos tradicionales frente a las fiestas de Nuevo Junio, podemos insertar la comunicación que ha presentado Vicente Vázquez, que es cronista oficial de SAS Festero, que ha colaborado mucho con la declaración de bien de interés cultural de Vic, del Cabildo Festero de las fiestas de SAS, que lleva por título Modernidad y tradición en la organización de las fiestas de moros y cristianos de SAS, la mayordomía de San Blas y el Cabildo. Las de SAS son fiestas de principios del siglo XIX, muy antiguas, y a pesar de lo que decía antes Rafaela, que no sé si está aquí, decía antes que lo que no se transforma muere. Nosotros no nos transformamos, sino que engordamos. No morimos, sino que engordamos. Somos cada vez más, pero hacen las mismas fiestas que hace 200 años. Tiene la peculiaridad de que apenas han cambiado nada, ni los desfiles, ni las procesiones, ni los trajes. Desfilamos los 3.000 personas que salimos con el mismo traje. En mi comparsa somos 700 y los 700 llevamos el mismo traje que no cambiamos nunca. Entonces, ¿para qué venir a vernos? Si siempre cada año hacemos lo mismo. Es una especie de repetición anual del mismo tipo de fiesta. De hecho, desde sus orígenes mantienen también para su gobierno un cabildo abierto, una asamblea popular en la que todo el pueblo, sea uno festero, paga una cuenta, puede dar su opinión y votar sobre cualquier tipo de acto festero que se proponga, se celebre o se vaya a realizar. Desde sus orígenes siempre este tipo de cabildo abierto se ha hecho por el mero apretón de manos. Los acuerdos han tomado con el firme compromiso de los agentes responsables de la fiesta de cumplir con su palabra y darse un apretón de manos para sellar el pacto. Y no hay registros escritos desde nunca de esos pactos y esos acuerdos que se toman al cabildo. Y por tanto, Vicente, haz el favor ya de empezar tu breve exposición, por favor. Cuando termine, daré turno al siguiente, que será los compañeros de Cívita de Murcia, y al final haremos aquí una abierta de palabras, para ganar un poco de tiempo. Bueno, buenas tardes, gracias Rabino, y como ha dicho, voy a intentar resumir, que luego cuando se publiquen las actas estará todo mucho más desarrollado, pero una breve pincelada de esta comunicación sobre la mayordomía y el cabildo. Las fiestas de moros y cristianos de SAS, en honor a San Blas, celebradas del 1 al 5 de febrero, se rigen por dos instituciones centenarias, la mayordomía y el cabildo, que hunden sus raíces en los votos a San Blas y Santa Bárbara de 1627, y casi tras 4 siglos de evolución han llegado a la actualidad manteniendo sus peculiaridades. En el caso de la mayordomía,
dijéramos, ha llegado hasta 1980, casi exactamente igual que funcionaba durante los siglos XVII, XVIII, XIX y casi todo el XX. Pero ese año, la nueva legislación, tras aprobarse la Constitución Española de 1978, pues se transformó en una federación de comparsas, de moros y cristianos, pero con el nombre de Mayordomía de San Blas. Palabra que nos remite a la función de administrar la economía, tanto en una casa como en un concejo, en una cofradía religiosa, en el caso de Sants, pues en las fiestas de San Blas, en la que está involucrado todo el pueblo. En 1969, Joaquín Barceló, un gran investigador hace ya 60 años de las fiestas de moros y cristianos, hablando de las fiestas de San Blas, dijo que era el cabildo quien las dirige y la mayordomía quien ejecuta las decisiones adoptadas en el mismo. El Cabildo de Sants fue declarado bien de interés cultural y material en 2018. Se trata de un asambleo popular donde se dirimen los asuntos del concejo, acto que ha perdurado en el municipio. Y esta gran asamblea de vecinos, convocada a toque de campana, se congrega todos los 26 de diciembre a los pies del castillo en la plaza de San Blas, ante la imagen del santo en su ermita, para tratar las cuestiones de las próximas fiestas de San Blas, y donde todos los asistentes pueden hablar con libertad y expresar sus propuestas. Una de las características tradicionales del Cabildo, como ha dicho Gabino, es que no se guarda documentación escrita de esos acuerdos. En palabras de Joaquín Barceló, todos los acuerdos del Cabildo que afectan a la fiesta en la calle los pone en práctica la mayordomía, formada por 2 personas de cada comparsa. Presentan las cuentas, se ocupan de la recaudación y servicio al santo, engalanado de calles y cohetería, entre otros asuntos. Y su labor está muy definida en la fiesta. Pero claro, esto lo cuenta a finales de los años 60. Pasaron muchos años y también ha ido evolucionando en parte todo este asunto. Pero ya en esos años de 1969, cuando Joaquín Barceló escribe esto, se acababa de crear una asociación de comparsa en 1965, a raíz de la nueva ley de asociaciones de 1964. Y esta asociación tenía entre sus objetivos el fomento de la devoción a San Blas, el apoyo pleno a las comparsas y el desarrollo de los temas culturales. Al ser similares estos objetivos con los de la tradicional mayordomía de San Blas, en 1970 se integraron la mayordomía con la nueva asociación de comparsas y así vemos a partir de 1970 a los presidentes de las comparsas en la mesa de cambio. Por lo cual, desde 1980, la nueva mayordomía de San Blas, con el nuevo estatuto, recoge lo siguiente. La tradicional fiesta de los moros y cristianos en honor a San Blas, así como los distintos actos festeros del año, han sido organizados, regidos y representados por una organización compuesta por festeros, en representación de las comparsas y previa autorización oficial y bajo el apoyo moral y material del ayuntamiento. Si nos ceñimos a los programas de fiestas, ya desde el primero que se conserva, en 1889, aparece la figura del mayordomo, que seguramente por esos años eran 2, encargados de recaudar los fondos para la fiesta de San Blas. Sin embargo, la parte oficial de la fiesta, como es el anuncio o programa de actos previstos y la petición de autorización para realizarlas ante el gobierno civil, era misión del ayuntamiento desde mediados del siglo XIX, tal como lo confirma la documentación del archivo municipal. En 1919 firman el programa de actos el alcalde y 2 mayordomos, aunque es textual: la mayordomía, con la anuencia de las autoridades civiles y eclesiásticas y la cooperación de capitanes y comparsas, es quien organiza la fiesta. Desde entonces, en los programas siempre aparecen organizadas por la mayordomía con autorización del ayuntamiento. Pero a partir de los años 60 y 70 confluyeron 2 factores que propiciaron la creación de la actual Federación de Comparsas, con el nombre de Mayordomía de San Blas.
Por un lado, el creciente desarrollo económico de los años 60 y primeros 70, que había conseguido que todas las comparsas incrementaran en gran medida su número de socios, además de haber surgido dos nuevas, los aragoneses y los árabes indios, lo que hacía que cada vez fuera más difícil y complicado organizar las fiestas de moros y cristianos. Por otro lado, tras la muerte del general Franco en 1975, se inicia una nueva etapa política y social, la transición española, que desembocó en la actual democracia parlamentaria refletada por la Constitución de 1972. Y en esos años, la llegada de la democracia a los ayuntamientos tras las elecciones municipales de 1979 supuso un acicate para desvincular la organización y gestión de la fiesta de las nuevas autoridades recién elegidas. Retrocediendo en el tiempo, al siglo XIX, tenemos una cita del historiador sajeño Bernardo Herrero, que en su Historia de Sars, escrita en 1905, cita a la mayordomía como institución que trabaja con constancia desde que en 1866 se reorganizó la fiesta de San Blas, pero que existía desde mucho antes, formada por mayordomos que se encargaban de recaudar entre los vecinos el dinero necesario para realizar las fiestas, gastos de los que debían dar cuenta en el cabildo ante todo el pueblo en concejo abierto. Como decía al principio, tanto el cabildo como la mayordomía tienen un origen muy anterior, que debemos remontar hasta el año 1627 con los votos a San Blas y Santa Marta. Y las personas que se comprometieron a llevar a cabo las fiestas de San Blas son los antecedentes más lejanos de los actuales mayordomos. Y el actual cabildo sajeño tiene su origen histórico que se remonta directamente al cabildo abierto celebrado el 10 de enero de 1627, cuando todo el pueblo, reunido en la iglesia parroquial, realizó los citados votos, en cuyo texto se dice que el pueblo ya guardaba la fiesta de San Blas y tenía una reliquia del santo a la que se le tenía gran devoción. Los gastos que ocasionaba el culto a la fiesta y el mantenimiento de la ermita eran sufragados a través de las limosnas de los vecinos, que se recogían casa por casa. Y así tenemos un documento de 1706 donde se hace constar lo siguiente, en un testamento. Declaro que debo la limosna de San Blas, lo que costara en el libro de cuenta y en razón escrito a mano que lleva Miguel León, que sería el presidente de la mayordomía de aquella época, que sería el que llevaba el libro que recogía todas las limosnas dedicadas a las fiestas de San Blas. Y esas cuentas se rendían en el cabildo, como os decía antes, en la plaza de San Blas, bajo el castillo, en las escalericas talladas en la peña y delante de la imagen del santo en su ermita. Y para finalizar, volviendo al tema de por qué se pidió que fuera declarado un bien de interés cultural, fue por iniciativa del Ayuntamiento de Sars en el año 2009 para que conservar para las generaciones venideras el cabildo como patrimonio vivo, pero también en evolución de esta institución que, como decía al principio, viene de muy antiguo y que supone revivir anualmente el vínculo con los orígenes medievales de la comunidad local, reforzando la memoria colectiva y los valores identitarios compartidos, de carácter vivo, como se puede comprobar año tras año en el canal. Gracias por su atención. Esta mesa redonda que tenía por título los recuerdos de su tradición frente a la modernidad, uso de las fiestas frente a producto turístico, al consumo de las fiestas, la segunda línea orientativa se titulaba Las fiestas como atractivo turístico frente al impacto del turismo en las fiestas. No necesariamente la comunicación que os voy a presentar se inserta directamente en esta temática, pero sí que habla de ella. Y con esa voluntad de redistribuir la comunicación entre las diferentes líneas temáticas y más por eso que por todo lo demás, os presento ahora la comunicación que presentan Alfonso Gálvez Pérez y José María López Lacarce con el título Civitas Murciae o el sentir de una fiesta, que va mucho más allá del mero debate entre sentimiento y espectáculo, que es lo que estamos tratando esta tarde, y nos introducirá en un punto muy destacado de este congreso como es el de la educación, la sociabilidad
y el sentido de pertenencia. Cabe aclarar que Civitas Murcia es el nombre de la Federación de Asociaciones de Bolos Cristianos de la ciudad de Murcia, fiesta antigua, declarada de interés turístico nacional, que se celebra en su versión más moderna desde 1983, y que, de acuerdo con el contenido de la comunicación, ponen de manifiesto que, a pesar de ser fiestas modernas, han conseguido desarrollar ese sentimiento de pertenencia, de amor a la fiesta, de identidad local y de comunión que venimos comentando en las catequesis. Buenas tardes. Vamos a intentar hablar un poquito de historia y de sentimientos, puesto que sabemos que la fiesta en sí también es sentimiento. De manera implícita, reconocemos que cada ser humano, y por ende cada pueblo o sociedad, tiene una tradición y, por lo tanto, aceptamos ciertos modos de vida sin cuestionar su validez. La convivencia se realiza a partir de cómo se producen estas situaciones y cómo se plantean en la vida social. Podemos definirla como una pluralidad de modos de vida de las personas en una sociedad que se influye mutuamente a través del fortalecimiento de los vínculos que los unen, entre los cuales solo queremos mencionar, como los más importantes, la cooperación y el afecto. Cuando una sociedad está constituida, el sentir de la mayoría marca el tono de la vida colectiva y el carácter de esa pluralidad. Las fiestas en las que participamos suponen un nexo de unión, un cordón umbilical que comunica las esencias que dos razas, dos culturas mostradas para terminar siendo una, consigo misma y reafirmándose como un solo pueblo. Mi profesor, don Juan Torrefontes, un reputado medievalista de prestigio nacional, descubrió un valioso documento histórico relacionado con las fiestas de moros y cristianos durante el vaciado de los libros de actas capitulares de la ciudad de Murcia. Este documento revela que la fiesta de San Patricio se celebraba en la ciudad desde 1452, año en que tuvo lugar la batalla de los Alcorchones. En este combate, las tropas cristiano-musulmanas, lideradas por Alfonso Fajardo el Bravo, derrotaron a las tropas musulmanas granadinas, comandadas por Malik y Navabás. Como muestra de agradecimiento, el concejo murciano proclamó a San Patricio como el santo patrón de Murcia y su reino, y celebrando festejos. Estos consistían en una formación, en una función religiosa y el desfile de niños con banderas y lanzas de caña. De esta manera, y con una historia tan rica, surge una celebración muy distinta a las primeras registradas. Renace con un enfoque central que es la conmemoración de la fundación de Murcia y en el contexto de la comisión organizadora del 1150 aniversario, brota el embrión de lo que entonces era la Asociación de Moros y Cristianos y hoy conocida como la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos Civitas Murcia, la cual, desde su creación en 1983, ha ido adquiriendo características propias que la distinguen del resto de las localidades hermanas en la fiesta. Nacía así una fiesta con dos particularidades novedosas. Una, su laicidad. Otra, la incorporación de la mujer en igualdad, hoy también mencionada, pero que entonces apenas existía en todo el Levante. Esta trilogía básica abarca un ciclo medieval que inicia con la llegada de las fuerzas morocristianas, la fundación de Murcia y la entrada del infante Alfonso de Castilla, seguido por la entrega de las llaves de la ciudad por parte del emir Mursi Injud Baja Abdalá. El abrazo de paz entre dos personajes históricos festivos cierra la trilogía respecto a la tradición de esta ciudad, lo que hace que esta celebración sea única y especial en comparación con otras embajadas similares de las ciudades. Pero hay que educar para una fiesta y hay que educar para la historia. La etapa de educación infantil presenta un desafío en cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales. Se ha creído que los niños a esta edad no tienen las habilidades psicológicas necesarias para comprender el tiempo o los hechos históricos. Sin embargo, investigaciones en educación infantil han demostrado que es posible y deseable enseñar historia a partir de los 5 años. La historia se aprende de la misma manera que se aprenden los cuentos. Se puede conocer la historia a través de pequeñas historias que son fragmentos de un pasado que tienen un principio y un final. Los cuentos amplían sus conceptos desde su experiencia local y se relacionan con la realidad de su mundo. Tanto en la historia real como en los cuentos aparecen las mismas fuerzas: el bien, la tolerancia, el honor,
la maldad y la lucha. El uso de elementos patrimoniales en la educación permite a los estudiantes cuestionar su entorno, reflexionar y llegar a conclusiones sobre la construcción del conocimiento social. El patrimonio no es simplemente un recurso para conocer la historia, sino que representa el pasado evidenciado y la pervivencia de lo que queda visible del pasado, al cual otorgamos valor desde el mismo presente. En el aula de educación infantil, las fiestas de moros y cristianos se presentan como una forma de trabajar el patrimonio cultural, promoviendo la identidad ciudadana y el respeto por las tradiciones locales. Su tratamiento en la escuela contribuye a la construcción de una identidad responsable basada en el respeto y la conservación del entorno y del pasado. Como hemos indicado, uno de los elementos que configuran la cultura hispánica es el de sus fiestas y rituales festivos, y dentro de ellos, como de los más característicos, es el de las representaciones de conquista que rememoran episodios de la historia local. La esencia en la ciudad de Murcia durante sus fiestas septembrinas de moros y cristianos no presenta contienda alguna entre las dos razas, no expresa el bando de los héroes, los cristianos, y los enemigos, los moros, con la posesión de un bien colectivo. La Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos Cívicas Murcia plantea su fiesta en base a dos embajadas de teatro popular que complementan, mediante acciones y parlamentos, la fundación de Marina Murcia y la entrega de llaves de la ciudad por el rey Abdalá al infante Alfonso de Castilla en representación de su padre, el rey Fernando III de Castilla y León, tras el pacto de vasallaje firmado en Alcalá en el año 1243. Estos dos momentos históricos separados por el tiempo, más de 4 siglos, interpretan en dos embajadas que se representan en el corazón de la ciudad, junto a la actual Catedral de Santa María la Mayor y antigua Mezquita Aljama, el domingo, siguientes previos a la finalización de la fiesta. Mientras que en la inmensa mayoría de las funciones peninsulares lo que aparentemente se conmemora es la reconquista, la mal llamada reconquista, de la localidad en algún momento de la Edad Media o el enfrentamiento bélico entre las dos culturas en la que fue la capital del antiguo reino de Murcia, pervive el recuerdo cultural donde se busca más la unión de ambas formas de vida que el mero enfrentamiento entre sí. La fiesta de moros y cristianos murciana es diferente a otras fiestas de moros y cristianos por varias razones. Primero, no hay guerra, ni vencedores, ni vencidos, sino que hubo negociación y diálogo para ganar y pasar de manos moros a cristianos, lo que se conoce por vasallaje. Así no se fomenta el odio o la discriminación entre culturas. Luego ocurre un periodo de 400 años, desde la fundación de la ciudad de Murcia por parte musulmana en el año 825 hasta la entrega de llaves a los cristianos en el año 1243. Otro punto es su campamento medieval, en el que todos los grupos están ubicados en el mismo espacio y que sirve de lugar de encuentro tanto de los miembros del grupo como de todas las personas que lo visitan. Se realizan desfiles, se muestran las mejores galas y se ofrece espectáculo en paz y armonía. En otras ciudades se representa solamente el cambio de poder, mientras que en Murcia también se rememora la fundación de la ciudad. Se utiliza el uso de la pólvora y arcabuces a través de la edad de la arcabucería, que representa la lucha previa a la decisión de fundar la ciudad. Las dos embajadas no son solamente textos, sino representaciones teatrales en las que todos los participantes, más de un centenar, son festeros. Los nombres de los grupos tienen sentido dentro de la historia nuestra, que se representa evitando nombres que no tengan relación con el periodo temporal e histórico que se celebra. Y luego, la mayor parte de la música que les acompaña ha sido creada por compositores murcianos. Si hablamos un poco del espectáculo de la pasión que representa, en Murcia las fiestas coinciden con la feria de septiembre de la ciudad y duran una semana. El espectáculo inunda las calles y jardines de la población murciana. ¿En qué consiste esa fascinación? No basta recurrir a la explicación de que, aunque grande, no deja de ser una ciudad de provincia. Es otra cosa, es la capacidad creadora de un pueblo artista aplicada a la invención del espectáculo callejero, depurado con la esencia de la más delicada estética. Cívicas Murcia, su federación festera, ha conservado ese puesto señero que da la aristocracia de las cosas bien hechas.
Pues hay algo que no se puede imitar, y es el sano humor cordial y comunicativo, unido a una marginalidad en sus desfiles que invitan a la comunión, al olvido de la amistad y la enemistad, para poder convivir durante 7 días como enemigos irreconciliables y como amigos para siempre. Y que conlleva al éxito que anima a todos a estar pendientes del resultado estético del desfile, de la belleza en la composición de la escuadra, del atuendo del rey moro Injut Baja Alcalá y el cristiano infante Alfonso de Castilla. Surge el interés certero en la corporación murciana, en la que sus concejalías desfilan hombro con hombro, haciendo gala de esa buena labor que concibe la entrega de un ayuntamiento y de las autoridades de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Fruto de toda esa ayuda es el otorgamiento y reconocimiento a nivel estatal de su declaración de interés turístico nacional en el año 2012, y ya la Federación está trabajando para obtener la declaración de interés turístico internacional. Y porque el pueblo es también actor, se vuelve la mirada hacia el espectáculo callejero, que es aún un reducto de elegancia, cuya primera virtud es la unánime participación de actores y espectadores. Nuestras fiestas no son un espectáculo de masas, sino de amigos, de compañeros, de ciudadanos que desean sentir su historia. Es la historia que se constituye en alma popular y ejecuta arrebatadamente vivencias de pasión celosamente guardadas, ahora enalboradas como una victoria, en el pálpito de la emoción, de la locura, del ensueño, la fiebre del gozo, a las luchas festeras, lo que la enaltece, no es lo de siempre. Es lo sorprendente para un pueblo enfermorizado que mantiene el suceso de ayer mostrándolo hoy. Sonreímos ante esa pasión desbordada, saludamos, aprendiendo cada vez más las esencias de nuestra historia, siendo protagonistas en el esplendor de la noche ante 300.000 almas que asisten a nuestras marchas y embajadas, un tercio de la ciudad que desea ver desfilar su historia y que será narrada y televisada en directo desde la programación regional murciana. Y llega la noche sin fin, pródiga en el gozo de la convivencia de los grupos, entregándose al sabio frenesí de la orgía festera producida por la música desgarradora, palpitante, rabiosamente alegre. Y la Federación abre sus brazos y ha ensanchado la sonrisa ante todos, sin disimulos ni ambigüedades, lo sensitivo, lo entrañable como norma. Termino diciendo que no es fácil enmudecer la voz del color y la vida de la luz cuando una ciudad se vuelca a favor de sus fiestas. La Federación de Monjes Cristianos Cívicas Murcia es el marco en el que el sol necesita su presencia como luz ambiental. Necesita a la belleza imponderable que consigue en la sombra de sus noches, un alarde de pasión y espectáculo, del carácter étnico de sus festeros, que vinculan un interés cultural, vocacional y único, recordando a la Murcia musulmana en su bautismo cristiano. Para terminar, decía Rabindranath Tagore, lo que en realidad somos, ninguno de nosotros lo ve. Lo que vemos es nuestra sombra. Y nosotros queremos añadir, un pueblo es lo que cada uno de sus habitantes somos. Muchas gracias. Muy bien, luego les haré una pregunta para que expliquen más y mejor toda esta experiencia de la fiesta tan singular de Murcia. Bueno, el tercer tema destacado de esta mesa redonda tenía por subtítulo Las fiestas como espectáculo frente a las fiestas como tradición. Como veis, siempre se planteaba esta dualidad, este debate entre unas cosas, el mantenimiento de la antigüedad, las tradiciones, los valores antiguos supuestamente asignados a las fiestas de moros cristianos frente a los supuestamente nuevos valores, nuevas manifestaciones de los moros cristianos. Todas las comunicaciones, como vais a ir viendo, han tratado este tema de fondo siempre y a veces como motivo fundamental y otras veces como acompañamiento del tema que les ha llevado a redactar su comunicación. Y también haciendo un ejercicio de atrevimiento, he metido dentro de esta tercera línea la comunicación que presenta Joan Josep Pascual Gisbert del Muro de Alcoy, que ya tuvo la oportunidad de hablar de él y se ha presentado ayer, titulada El llover de traches a la robería Casa Insa de Valencia. Una nova aportació a les festes de moros y cristians de Muro. ¿No? Para que no lo diga él, para los compañeros latinoamericanos, básicamente dice el alquiler de trajes en la sastrería Romería Insa de Valencia, de la ciudad de Valencia, como una nueva, el análisis de esos datos como una nueva aportación a la historia de los moros y cristianos del Muro de Alcoy.
El estudio maneja los registros de alquiler de trajes de mediados del siglo pasado, 1857, creo que del año así, y a partir de ahí explica cómo ha ido evolucionando hasta prácticamente los últimos años de ese alquiler de trajes, destacando una cosa que ha puesto de manifiesto Antonio Martínez hace un momento, que es la industria, ese clúster, ese desarrollo económico que está vinculado históricamente a las fiestas de moros y cristianos. Yo, si tuviera que destacar algún aspecto singular de la comunicación, que es muy buena, como vais a ver vosotros, haría una de las conclusiones a la que llegan, que después los debates de bar amigado, al calor de los debates encendidos de estos días así, pero que literalmente dicen que una de las aportaciones que sacan de este alquiler de trajes es que el muro, lo digo literalmente, o sea, no más que se viene a poner y me corrijo, el muro de las fiestas el origen de las fiestas de moros no tiene nada que ver con la soldadesca, sino que tiene que ver con la voluntad del señorets de lluir y de pasarlo bien, de lucir, de pasarlo bien. Y eso para mí es fundamental, porque ya sabéis que comparto eso cuando quieran. Buenas tardes a todos y a todas. Y claro, anteriormente Antonio Martínez estuvo hablando precisamente de un tema en el cual yo me retrotraigo un poco unos cuantos siglos antes, que es la indumentaria festera, porque pienso que el interés y la importancia de esta indumentaria son cada vez más grandes en el ámbito moro-cristiano, como muy bien ha demostrado Antonio Martínez. La singularidad de esta en nuestras fiestas constituye una característica fundamental que, claro, no había escuchado en tu parlamento, que necesita revalorizarse de la misma manera que las piezas de música que se han compuesto ad hoc para ellas: pasadobles, marchas moras, cristianas, himnos de fiesta, ballets, fanfarrias, desfiles profesionales. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que en el transcurso del tiempo se ha creado a su alrededor una industria artesanal que genera puestos de trabajo y un importante movimiento económico. Fabricantes de telas, diseñadores de trajes, tanto de pilares y escuadras especiales como de carros festeros y sus correspondientes lugares, sastres, modistas, zapateros, artesanos del metal, comercios o empresas dedicados expresamente al alquiler de estos complementos, carrozas, en fin. Y casualmente llegó a nuestras manos una documentación sobre el alquiler de trajes para las fiestas de moros y cristianos de Muro durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que nuestros antepasados efectuaron a la ropería de la Casa Insa de Valencia. Esta importante e inédita documentación es otra nueva aportación al pasado de las fiestas de nuestro pueblo, que por una parte nos ayuda a completarlo y por otra nos proporciona constancia escrita de su antigüedad, ya que el alquiler de esa indumentaria festera está fechado en los libros de registro que llevaban los responsables de la Casa Insa, donde apuntaban meticulosamente las entradas, las salidas, el año y el precio de los trajes alquilados. Además, también anotaban las piezas de ropa que se alquilaban y sus complementos, como una barba o un yelmo, etc. Las roperías o tiendas de alquiler y venta de trajes proporcionaban antiguamente ropa y adornos para las festividades religiosas o populares como el carnaval, las danzas, cabalgatas, bailes, fallas, tanto para los ciudadanos de Valencia, capital, como para otras localidades de nuestro territorio. Una de estas tiendas, documentada desde finales del siglo XVIII, era la citada Casa Insa, y la importancia de su valor patrimonial fue recogida por el Museu Valencià de Tecnología, que consiguió, después de unas negociaciones con la familia heredera, un acuerdo en 2009 para que su legado pasara a su fondo documental.
En los libros de registro de esa roquería, correspondientes al siglo XIX, constan hasta un total de 12 documentos relativos al alquiler de indumentaria para las fiestas de moros y cristianos de Muro, los cuales nos indican los trajes y los complementos de los siguientes años: 1857, 1858 con 2 anotaciones, 1859, 1860, 1862, 64, 65, 1882, 84, 85 y 89. A partir de ese año, precisamente, hubo un periodo de unos 9 años que no se hicieron fiestas, seguramente por problemas económicos. Y por otro lado, en las anotaciones del siglo XX encontramos un total de 14 documentos de los años 1901, 1918, 1921 y ya después de la Guerra Civil, 1940 con 3 anotaciones, 42, 43, 44, 45, 54, 56, 65 y el último que nos llega es el de 1967. Me imagino que ya la Casa INSA, las oraciones de San Jorge de Alcoy y en otros sitios había ya trajes para poderlos contratar. La presencia en esta época de 9 documentos referidos a la fila Masero de nuestro pueblo nos ha aconsejado agruparlos en un mismo apartado para resaltar su importancia. Los pocos datos que disponemos en la actualidad que certifican, bien mediante documentos escritos, bien en fotografías, el nombre de las personas que ostentaron el cargo de capitán en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, nos permiten afirmar que la mayoría pertenecían a familias distinguidas de Muro. Por lo tanto, no nos debería extrañar que los nombres anotados en los libros de registro de la Casa INSA alquilaban los trajes para representar ellos mismos la capitanía o bien algún otro cargo festero como abanderado o embajador. De hecho, en algún caso, en la anotación se especifica que era para el cargo de embajador. La presencia en esas anotaciones de los apellidos Bono, Gonzalo, Herrero, Soriano, Ortosa, pertenecientes a algunas de las familias dominantes tanto de la economía murera como de la política municipal durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, nos aporta otro documento, además de los que hemos apuntado en otros trabajos que hemos publicado, que nos sirven para corroborar nuestra hipótesis sobre el origen y la fundación de las filaes y de las mismas fiestas de moros y cristianos de Muro, en el sentido de que nacieron al abrigo de los mayores contribuyentes o señores, como se les denominaba popularmente, que decidieron seguramente entre 1840 y 1843, después de muchas reuniones, dedicarlos a la patrona de Muro, la Mare de Déu des Desemparats. Normalmente, su sede social era su casa o algún edificio de su propiedad, y los miembros de las filaes eran los mismos trabajadores que estaban a su servicio, los jornaleros. Y probablemente los gastos correrían a cargo de los citados señores, los cuales se encargarían de alquilar los trajes de los festeros o incluso de pagar su confección o de contratar y pagar las bandas de música, de preparar el vino y las aceitunas. Esta particularidad propia de una sociedad eminentemente agrícola como la Morera desapareció en las ciudades fundadas en el siglo pasado y sobre todo las que se fundaron después de la Guerra Civil. En definitiva, la indumentaria contratada en la roquería Casa INSA de Valencia nos confirma en documentos escritos que las fiestas de moros y cristianos de Muro ya se celebraban al menos desde la década de los 50 del siglo XIX y que tuvieron su continuidad en décadas posteriores. Además, nos completa la información que disponíamos de nuestras fiestas. En cualquier caso, tampoco podemos olvidar que el texto actual de nuestras embajadas oficiales fue escrito por José Vicente Senabre Vilaplana en 1852 y en nuestro archivo particular poseemos una embajada de Muro escrita por un autor anónimo entre 1840 y 1843 por continuas referencias a la reina. En nuestra comunicación, además del correspondiente análisis de las anotaciones
que por supuesto no voy a entrar porque son un poquitín complejas, hemos incluido 4 cuadros con la transcripción literal de toda la indumentaria alquilada en la casa misma, mientras que al final hemos apuntado un glosario con la definición de las piezas de los trajes que se alquilaron para facilitar su comprensión, dado que muchas de las palabras que pertenecen a un lenguaje muy específico y particular de la indumentaria festera del siglo XIX y principios del XX. Y hasta aquí el resumen de nuestra comunicación. Como se podrá comprobar a través de la lectura del trabajo completo, la abundante documentación que formaba parte del patrimonio de la Casa INSA de Valencia nos ha aportado una nueva e importante información sobre el pasado de nuestras fiestas. Muchas gracias por vuestra atención. Por título Redes sociales, amenaza u oportunidades. Y la verdad es que no hemos recibido ninguna comunicación y lo más seguro es que, como ven ustedes, todo lo que se preocupan por este tema, pintamos caras, entonces a lo mejor ese tema nos pilla un poco lejos. No Antonio Martínez, que sí que ha hecho, como he dicho antes, esa interesantísima aportación sobre el manejo de las nuevas tecnologías para hacer unas fiestas inteligentes, ¿no? Algo que te queda por desarrollar, Antonio, luego te subes a la mesa redonda. Por último, hay una serie de aportaciones transversales que tocan todos estos temas que hemos ido comentando, que son las que presentan los autores que quedan en la mesa redonda. Los voy a presentar. Primero hablará José Fernando Domene, aquí a mi derecha, que es la persona que yo creo que más sabe de fiestas de moros y cristianos en su conjunto, no de su pueblo, sino de su conjunto, y porque además es uno de los primeros que han empezado a hincar el diente a esta temática con un método científico. Y aporta un montón de datos y documentos irrebatibles, aunque luego la conclusión final uno pueda discutir con él, pero finalmente los datos son incontestables y por eso es como, por eso está en esta mesa redonda y la anterior y la que sigue, porque sabe mucho de muchos temas de las fiestas de moros y cristianos. Ha presentado varias comunicaciones, pero va solamente a hablar de una de ellas, que es la ideología en el primer congreso de fiestas de moros y cristianos de Villena en 1974. Hoy se cumplen 50 años desde que se celebró aquel momento, aquel congreso, y nos va a hablar de las sujeciones ideológicas que hubo en aquel momento y que no sé si nos hemos librado de todas ellas, sujeciones ideológicas que tenían que ver, por ejemplo, con la influencia política. Y nos va, por lo menos dice en su comunicación, cómo el Ayuntamiento de Villena no quería dejar que la Junta Central de Fiestas celebrara de manera libre ese congreso, sino que quería manejarlo, manipularlo y controlarlo, ¿no? Para ver qué cosas se decían en ese congreso que iban contra el poder político. También va a hablar, o en su comunicación comenta, la influencia y el peso de la doctrina católica en aquellos momentos y del peso que se hizo constar en las conclusiones y en todas las intervenciones sobre la importancia de la reconquista, que aquí se ha comentado también como mal llamada reconquista, y hemos tenido ocasión de comentarlo, pero en aquellos momentos el moro era la encarnación del mal, y también hablará de esa influencia. Y por último, y a mí me parece muy interesante como todo lo que escribe, pero en este caso concreto, la influencia, la injerencia festera, la obligatoriedad impuesta por algunos para que las fiestas de moros y cristianos fuesen como ellos entendían que fuesen y no como eran realmente. Algunos, yo no me atrevo a decir quién son, pero él lo dirá porque tiene más desparpajo que yo. Y de ahí viene ese concepto que hemos manejado estos días, y no está Dani Catalá, pero lo he comentado con él, porque la gente del Vinolopó, los profesores del Vinolopó, hablamos de las fiestas en plural, entendemos las fiestas, porque no hemos tenido la suerte de otros de tener una batalla histórica que conmemorar, una aparición divina que celebrar, y no tenemos esa trilogía festera, no la tenemos, y por consiguiente celebramos fiestas de moros y cristianos. La que tiene esa trilogía hablan de fiestas. En cualquier caso, visto la importancia de las fiestas, la diversidad y pluralidad de las fiestas de moros y cristianos que existen en España y en el mundo, yo creo que deberíamos ya dejar de hablar de la fiesta en singular, porque hay muchísimas más variables de fiestas que no son solamente las mediterráneas, sino muchas más. Y no me extiendo nada más, José Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Gabino, por tu presentación, te lo agradezco de verdad. Buenas tardes a todos y bueno, pues
un placer para mí, como siempre, pues hablar un poco de fiesta. Es que se me han olvidado los papeles, entonces voy a hablar así, improvisando un poco. Vale. Bueno, el tema que he elegido cuando Gabino me dijo que expusiera uno de los temas que he presentado, pues le dije, el primer congreso que se celebró. Ahora estamos ya, bueno, en el segundo internacional, después de 4 nacionales. O sea que el primero, el que dio lugar a, digamos, que fue el origen de todos los demás, ¿no? ¿Y por qué, además de la importancia que tuvo en sí mismo, por qué es importante para nosotros? Pues porque una de las propuestas de ese congreso, concretamente la conclusión número 28, decía que se creara un organismo supralocal que agrupara a todas las poblaciones que celebraban fiestas de moros cristianos. 2 años después, eso fue en 1974, claro, 2 años después, en el 76, se creó la UNDEF, la Unión Nacional de Entidades Festeras, como consecuencia de aquel congreso. Por lo tanto, para nosotros, para la UNDEF, tiene especial importancia ese congreso. Como curiosidad, sí que hay muchas curiosidades que, bueno, no voy a detallar, solamente decir, pues, por ejemplo, que Alcoy no participó, porque se le invitó naturalmente, pero no quiso participar oficialmente. Luego resulta que hubo 7 congresistas alcoyanos que presentaron trabajos, ponencia de comunicación. Es decir, oficialmente no participó, pero en realidad fueron bastante protagonistas. Luego se supo, bueno, nos enteramos, nos contaban los organizadores de aquel congreso, que fue porque se enfadaron, estaban muy molestos, porque 2 años después, en 1976, ellos celebraban el 7º centenario de la aparición de San Jorge allí en el barranco del Sin, encima de un caballo blanco, ¿no? 700 aniversario. Y entre otras cosas, pensaban celebrar un congreso de fiestas de moros cristianos. Entonces Villena se adelantó a ese congreso y aquello pues no les dio mucha alegría, que digamos, ¿no? Por otra parte también, porque alguien ha dicho, hubo polémicas sobre todo en el desarrollo del congreso, porque, bueno, había congresistas, la mayoría de ellos de la época, exponían las cosas, las opiniones, los trabajos, según la mentalidad de la época, que ahora diré, si me da tiempo, pero había algunos que ya eran más progresistas, año 74, y entonces decían cosas que incomodaban a los organizadores. Digo que como Gabino me lo ha insinuado, lo adelanto. Y luego supimos, porque lo contaron los mismos organizadores, años después, muchos años después, que el alcalde de la ciudad, falangista él, por supuesto, les propuso a los organizadores, al presidente, al secretario del Congreso, que la policía local detuviera a esos congresistas un poco rebeldes, los encerrara en el calabozo del ayuntamiento hasta que terminara el congreso, para que no pudieran asistir y no pudieran dar esas opiniones que resultaban algo incómodas. En el 74. El congreso es en el 74, la creación de la UNDEF en el 76. Es decir, como curiosidad, ¿no? Como veis, el tema engancha, ¿qué diré yo? Bueno, pues que sí que se refleja en las actas del Congreso, pues la mentalidad, las ideas que habían en aquel momento. Es decir, fue el año anterior al de la muerte de Franco. Claro. Y entonces esas ideas se reflejan en los trabajos que se presentaban. Por resumir, vamos a ver, por ejemplo, sobre todo la mentalidad, lo que se llama en historia, se conoce en historia,
como la ideología propia del franquismo, que era el nacionalcatolicismo, pues está muy bien explicado, ¿no? Tiene su origen en el siglo XIX, no apareció entonces, se desarrolló mucho más. A mediados del siglo XIX, pues aparece una corriente dentro del Partido Conservador de aquella época que defendía, bueno, pues la presencia de la religión en todos los aspectos de la vida, de la política, de la educación, y promovida sobre todo por escritores, filósofos como Jaime Balmes, Juan Donoso Cortés, Juan Vázquez de Mella y sobre todo Marcelino Menéndez Pelayo, que fue el gran ideólogo, ¿no? Ellos establecieron ya entonces el origen de la nación española, el origen de España, pero claro, el origen cristiano de España. España había tenido su origen como nación como consecuencia del cristianismo. Evidentemente, ¿cuándo lo establecían ellos? En lo que se llamó a partir de entonces la Reconquista. La Reconquista es cuando crea ese territorio, esa nación cristiana, ¿no? Por lo tanto, los llamaban en aquella época los neocatólicos, continuaron en el siglo XX y en la época durante el franquismo fue lo que se llamó el nacionalcatolicismo, la defensa del origen de la nación española unido a la religión católica. Naturalmente, los que no eran católicos, los que no defendían España, la patria, los llamaban la anti-España. Y hasta el siglo XIX, no, bueno, pues eran, pero después de la Guerra Civil, claro, la anti-España se volvió muy peligrosa. Y a los que defendían la anti-España había que fusilar. Y así hicieron. Más de 140.000. Vale. ¿Por qué digo esto? Porque en el primer congreso se reflejó esa importancia de la religión en la fiesta. Todas las fiestas se celebran con motivo de la fiesta patronal o de la fiesta religiosa, eso es evidente. Pero, claro, es que en ese protagonismo pues, fue muy grande, ¿no? Por resumir, diré que 4 años después del Congreso, en 1978, se editaron en el boletín de la UNDEF, se editó el esquema básico de la fiesta, y ese se definía la fiesta de Monte Cristiano. Sabemos quién, vamos, suponemos que lo escribió, aunque no lo firmaba ninguna persona en concreto. Y definía la fiesta de Monte Cristiano como la celebración del patrón o advocación local en forma de masiva oposición moro-cristiana para pública diversión. Uy, me acuerdo de la definición. Así, con esas palabras. Es decir, la fiesta de moro-cristiano era la fiesta del patrón. En forma de... Es curioso esto porque masiva oposición moro-cristiana. ¿Qué quiere decir eso? En forma de enfrentamiento armado, en forma de guerra. Las embajadas, la guerrilla, los adardos. Pero no utilizan la palabra guerra. Sustituyen la palabra guerra por esa expresión tan larga. Importancia de la religión. Pero luego, las fiestas representaban la Reconquista. Y todas las comparsas plantearon en el Congreso, no voy a decir nombre, permitidmelo, porque un congresista apoyano, por cierto, planteó que las comparsas que no representaran la Reconquista, que eran llamadas entonces anacrónicas, había que eliminarlas de las fiestas. Todas. O sea, hay un montón. Claro, él ponía 2 excepciones, los contrabandistas y los maseros de alcohol, porque decía que sería un trauma. José Fernando, los nombres se dan. ¿Eh? Los nombres se dan.
O al menos espero que estén escritos en la ponencia. Salvador Domènech Llorens. Los nombres, o al menos que estén escritos en la ponencia. Vale. Bueno, pues, en efecto, menos mal que no le hicieron caso. Porque si no hubieran desaparecido, eso ya lo dije hace poco, en una ciudad, hubieran desaparecido a lo mejor todas las comparsas del bando cristiano de algunos pueblos, sobre todo los pueblos con fiestas más antiguas. O todas o casi todas. Un montón. Luego... Un minuto. Venga, en un minuto. Otras cosas que planteaban, además de la legislación de los anacronismos, por supuesto, la mujer no debía participar en las fiestas de magos y cristianos. Exactamente, en Alcoy. Pero entonces lo plantearon en el Congreso. Y además con unos textos que no me da tiempo a decir porque... Pero... Vale, porque decía otro congresista alcoyano que por ejemplo en las embajadas no veía a las mujeres porque en las embajadas no podían lucir sus encantos, textualmente, entre comillas, y porque las embajadas no era compatible con, utilizando sus palabras, con la feminidad de la mujer y el candor del niño. Muy bien, pues Fernando, ya como sabes tanto, pues necesitas la tarde entera para ti solo. Sí, necesita la tarde entera. Dentro de este abanico plural, de esta última aportación transversales, nos queda José Andrés del Festero en Petrer, es magnífico y exuberante cronista, y yo, si alguien no va a ver las fiestas de Petrer, no las ve por la tele, con que lea sus crónicas, se las imagina, las vive, es extensísimo y muy bien redactadas, muy bien traídas. Un festero ejemplar, muy comprometido, y en su comunicación pone de manifiesto algo que ya ha manifestado en las intervenciones que ha tenido a lo largo de la jornada de hoy. Recoge esa idea de Jovillanos, de la memoria que existe porque el rey Carlos III quería prohibir una serie de juegos y diversiones en España, entre ellas la soldadesca por pesar, por molesta, por los abusos que generaba. Pero Jovellanos le dice que no, la cosa que haga un cierto favor de mantener y potenciar este tipo de juegos y diversiones, porque son una especie de válvula de escape de una población oprimida, unos vasallos fuertemente oprimidos. Y por ahí va buena parte de su comunicación, a partir de la dilatada historia de las fiestas de Petrer, que tiene un documento de 1821, profesional, y concluye que la fiesta en singular, no sé por qué, la fiesta en singular, de moros y cristianos, es mucho más que historia, ¿verdad? Se ha dicho aquí, más que cultura, también se ha dicho aquí, más que tradición, más que religión, más que trajes, más que desfiles, música, pólvora y diversión. Para José Andrés, y supongo que para la mayoría o para todos los festeros que estamos aquí, la fiesta es una potentísima fuerza dinamizadora de nuestra sociedad, de la economía, como ha señalado Antonio Martínez, con un gran poder de cohesión y de aprendizaje, como se ha puesto en manifiesto en esta jornada y que se debatirá mañana también, el aprendizaje, esa cuestión social. Dinamismo social, económico y educativo, pues entonces merece la pena celebrarla, ¿no? Y además nos lo pasamos bien. Cuando quieras, José Andrés. Buenas tardes. Yo ante todo lo que os diría es que soy Jota, festero de Petrer, muy orgulloso de ser festero, de participar en las fiestas de moros y cristianos, porque soy en teoría un enamorado de la fiesta, en singular, nuestra fiesta. Un enamorado porque creo en ella como un catalizador, un dinamizador de nuestra sociedad a nivel económico, a nivel social, a nivel de cohesión, de hacernos uno, de crearnos ese vínculo con nuestro pueblo, con nuestra área de influencia, con nuestra comarca, con los pueblos vecinos que compartimos tradiciones y compartimos fiestas. Y por ello, pues, ese interés me llevó a buscar el porqué de nuestra fiesta, no el origen, que puede ser
un poco difícil y se lo dejo a José Fernando y a otros grandes investigadores. Yo realmente parto de una situación como la que partió Jovellanos a finales del siglo XVIII, que era que España estaba sumida en un proceso de decaimiento después de haber perdido las colonias y de ir poco a poco a menos, una circunstancia de ir hacia abajo en lo económico y en lo social y en lo cultural, y una vez tiene ese conocimiento de esas dificultades que estaba pasando España, pues un grupo de estudiosos, de eruditos, pues enarbola un poco la bandera de la Reforma Ilustrada. La Reforma Ilustrada, que en un principio no quería cambiar las circunstancias que había, pero sí quería hacerlas pervivir en el tiempo, que se dilataran y que fuera aquello algo que nos llevara a una situación mejor, ¿vale? En estas propuestas de Reforma Ilustrada, que después influirían muchísimo en la postura liberal de principios del año 19, del siglo XIX, pues estaba en buscar el bien social, el bien común, el que las personas, el que los ciudadanos tuvieran esa capacidad para estar bien, y ese de estar bien pues les llevaría a ser más productivos, al estar más en convivencia con el gobierno y pondrían menos dificultades a nivel social. Pues a él, a Jovellanos, como era uno de los más eruditos y el más brillante investigador de aquella época, pues la Real Academia de la Historia y en concreto el Supremo y Real Consejo de Castilla le requieren para que haga una serie de informes que en definitiva fueron la base de lo que fue el pensamiento reformista y liberal de aquella época, que eran la ley agraria, la memoria sobre la educación en España y sobre todo, en la que nos interesa hoy aquí, la memoria sobre espectáculos y diversiones públicas. La divide en dos partes, una aquella en la que hace un desarrollo o un estudio de cuáles son las diversiones, los espectáculos desde la época romana, que es donde realmente se catalogan algunas de ellas, y una segunda en la que pasa a ver o a ser partícipe de la realidad social de aquella época y de buscar las soluciones. Entonces él llega en un periplo en el que va por España para hacer sus estudios y se da cuenta que efectivamente en España el pueblo no se divierte. Por motivos de un control excesivo del clero y del gobierno y de la nobleza, que tenía en sus manos la propiedad de la tierra y que dictaminaba un poco cuál era el procedimiento económico y social de la época, pues estaba todo muy constreñido. Pero se da cuenta que para salvar esa circunstancia el pueblo tenía que estar contento, tenía que tener una educación y tenía que estar feliz. Y para ello, en su memoria sobre espectáculos y diversiones públicas, tiene una frase que para mí parece que nos viene al pelo aquí a la fiesta de moros y cristianos. El pueblo que trabaja necesita diversión, pero no espectáculo. No ha menester que el gobierno lo divierta, sino que lo deje divertirse. Aparte, él constata que a nivel de pueblos, a lo que es la España de ciudades, de pueblos pequeños, pues la diferencia de clases no es tan importante como lo es en las capitales de provincia o en la capital del reino, sino que hay más igualdad y hay más homogeneidad en qué le gusta al pueblo y en qué quiere divertirse. Y por eso lo lógico es que pase el pueblo a ser quien rija o quien dirija o quien organice esas diversiones. Yo hablo desde el punto de vista de mi pueblo, ¿no? Y en aquellos años, a finales del siglo XVIII, sabrá José Fernando Doménez, porque lo he leído en algunos de sus estudios, hay un montón de prohibiciones a la soldadesca de uso de la pólvora, de que no se hagan fiestas, de que la justicia entraba y les ponía contra la pared, de que nos llevaba a la cárcel, un montón de circunstancias que una vez este informe pasa a ser público y que realmente influye un poco en la corte, sobre todo en Carlos III, pues pasa a ser un poco más laxo. Y en aquellas ciudades en las que habían habido prohibiciones antiguamente, pasan a ver los primeros vestigios
escritos de existencia de fiestas de moros y cristianos. En concreto en Petrel, un documento que nunca se le ha puesto en valor, que es el documento del 20 de mayo de 1821, 91 festeros de Petrel, 91 petrolancos, se reúnen en la ermita de San Bonifacio para, uno, garantizar las fiestas en honor al santo, pero no unas fiestas cualquiera que podían haber venido anteriormente siendo de soldadescas o cualquiera de circunstancias, no, fiestas de moros y cristianos. No hay ningún documento escrito hasta la fecha con tal data en el que se hable específicamente de moros y cristianos. Pero ellos las pasan un poco a organizar esas fiestas, a decir cómo se hacen, cómo se eligen los capitanes y sobre todo qué nivel de gasto tienen que asumir para que las fiestas sean populares, para que no sean elitistas y se queden simplemente en el disfrute de unos cuantos. Esta, y junto con la notificación en un acta de un pleno del ayuntamiento en el que se dice que nosotros vamos a tomar la fiesta y vamos a crear una junta para dirigirla, pues eso me lleva a mí a pensar que no solamente en Petrel, sino en otros pueblos, la dirección y la organización de las fiestas de moros y cristianos desde un principio ha sido siempre cuestión popular, ha estado siempre en manos del pueblo, a través de mayordomías, a través de juntas de fiestas, a través de cualquier circunstancia que haya podido motivar el que la gente del pueblo sea ella misma la que decida, como decía Jovellanos, cómo divertirse. Y en esa cuestión, la fiesta de moros y cristianos, yo quiero que es un poco el estilete que apunta a cómo deben de gestionarse o organizarse las fiestas populares. Desde un principio, desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, datan toda la organización y fundaciones de comparsas, en la mayoría de los pueblos, comparsas que tienen su secretario, su presidente, la gente que estaba involucrada en la organización y en el desarrollo de la fiesta. Esta gente, como es natural, la gente del pueblo era gente variopinta en cuanto a su origen social y a su origen económico, pero tenían una fundamental misión que era luchar o organizar las fiestas de pueblo cristiano. Era, digámoslo así, en la cohesión, en lo que hacía que al final el colorario era el meu amic fester y no tenía res que veure en que fuera llaurador o fuera jutge o fuera alcalde o fuera lo que fuera. Es decir, era el vínculo de cohesión. Esa capacidad que tiene la fiesta durante finales del siglo XIX, principios del XX, en Petrel en concreto, yo creo que en muchos pueblos también se acrecienta después de lo que es la instauración de la democracia, incluso un poco antes. ¿Por qué? Porque las juntas de fiesta, la capacidad de juntarse, de organizarse, de tener opiniones variopintas que al final llegara a una solución general, daba la ilusión de un poco de libertad, de tener capacidad para exponer tus ideas y de hacer valer aquello en lo que tú creías y pensabas. Y de hecho, en Petrel, esa etapa es un poco como una escuela cívica, una escuela social en la que una permeabilidad entre gente que se dedicaba a la fiesta y después pasó a tener cargos de importancia política o importancia económica o ser digamos un valedor de lo que es el desarrollo económico del pueblo, en un principio estuvo ahí, de gente que entró o le entró las ganas de luchar por la sociedad, por su pueblo, a través de la fiesta, a través de esa escuela cívica que supuso en aquellos años la fiesta de moros cristianos. Yo creo que en la mayoría de los pueblos ha sido así. Es más, la permeabilidad que ha habido últimamente en cuestiones de fiesta, política y economía así nos lleva a pensarlo. Y yo creo, y ya para terminar, que eso es el objetivo nuestro, el hacer que la fiesta siga siendo un elemento de cohesión, un elemento dinamizador de nuestros pueblos, un elemento que nos haga subir un escalón y que nos haga estar remando todos en la misma dirección. Y en ese aspecto, yo diría que primar el que los jóvenes entren en la fiesta, en sus labores directivas, es asegurarnos un futuro, no solamente de la fiesta, sino de la sociedad. Yo aquí haría valer más que nunca aquella frase de Jovellanos de el pueblo que trabaja necesita diversiones, pero no espectáculos. No ha menester que el gobierno lo divierta, sino que lo deje divertirse. Muchas gracias. La última comunicación es la mía, pero estamos ya de tiempo, no la voy a defender.
está publicada la veis y podéis comentar lo que queráis. Solo voy a decir el título y la conclusión. Yo he hablado con un título muy largo que quería englobarlo todo, se titula Las fiestas de moros y cristianos entre la tradición y el espectáculo, dándole de vueltas otra vez a lo mismo, entre el negocio turístico y la cohesión social, dando por sentado que no es exactamente lo mismo una cosa que otra y que hay que tener mucho cuidado, como se ha puesto en manifiesto, tratar de aquí, llevar cuidado con esas declaraciones de interés turístico, esa tematización de las fiestas de convertirnos en parques temáticos festeros, en trabajar para terceros, que son los que pagan sillas. Y en algunos pueblos, algunos actos festeros se paga por asistir. En algunos pueblos se paga por asistir. Yo no lo entiendo, pero se paga por asistir. Porque si quieres ver a una embajada, tienes que pagar. Eso es el futuro. Eso, y está aquí ya, es el presente, no es el futuro. Y a partir de los datos estadísticos que me han proporcionado cronistas como Jota, de Villena, de Petrel, de él, de Inesar, en un total de 25.000 festeros, que está bien. Esa conclusión que aporto diciendo está respaldada por esos números, es decir, estamos deslizándonos cada vez más hacia el espectáculo, dejando la tradición y cada vez más somos espectáculos. Los datos estadísticos de estos pueblos, que son bicentenarios todos en sus celebraciones, dicen estadísticamente que las dos entradas principales, la de moro y la de cristiano, las dos entradas, la entrada y la ofrenda, ahí participa el 100% de los festeros, o el 98,5%, porque siempre hay alguno que sabe que no ha podido venir de Valencia o de Madrid. El 100% de los festeros, y a partir de ahí, en todos los actos festeros que son tan importantes históricamente como las entradas, y me refiero a procesiones, a dianas, a acompañamientos, a otro tipo de actos, desciende paulatinamente el porcentaje de participación y llega al 5% en algo tan sustancial como la cabucería. Y no me vale, como se ha dicho esta mañana aquí, que la pólvora es cara, porque en mis dos pueblos en los que salgo, tanto en Sants como en Castalla, nos regalan la pólvora y la alquiler del autobús para salir. Y no salimos, a pesar de que nos cuesta gratis, no salimos. Y no salimos porque no es espectáculo, porque no hay gente. Y salimos selectivamente a los actos donde hay gente, para lucir, como decía Paco Insa. Y os lo dejo para que lo discutáis, lo leáis y me critiquéis, lo comentéis, pero básicamente eso es mi opinión. En el Congreso de Villena de 1974, se ha recordado aquí, se decía que las fiestas son espectaculares por naturaleza, pero que no deben convertirse en un espectáculo. Yo creo que caminamos hacia eso. La UNDEF se creó precisamente para evitar eso, pero caminamos hacia eso. Y no voy a decir nada más. Voy a dar el turno a alguien de la sala que quiera hablar, hacer algún comentario sobre los demás ponentes. La señora presidenta de la UNDEF nos está acuciando para que desalojen la sala. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, entonces, buenas tardes, perdonad, yo quería conocer muchas cosas. ¿Alguien de la mesa quiere decir algo? Buenas tardes, yo quería decir que este es un evento muy importante y como festero más de 42 años, como presidente del área séptima, me da vergüenza y me siento muy mal estar aquí hoy. No lo entiendo. No entiendo que menos del 1% de UNDEF esté en un congreso internacional. Señores, vamos a reflexionar y hablar con nuestros festeros. Esto no puede ser. Muchas gracias. Perdón. Llamada Kung Fu de hace unos 40 años. Hay un joven que llega donde su maestro en la noche y le dice: maestro, tengo pesadillas insoportables, no puedo dormir. ¿Es que usted cree que si retorno al pasado traiciono el presente? El maestro lo mira y le dice: si vas al pasado y te quedas en el pasado, traicionas el presente, pero si no vas al pasado, traicionas el futuro. Por consiguiente, para mí lo que es la tradición y la reapropiación de la tradición es digerir nuestro pasado para poder diseñar y concebir nuestro futuro a partir de principios y valores que hagan posibles la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad, sabiendo que nadie, ni siquiera un individuo, tiene una sola identidad, sino diferentes, pero lo importante es cuáles son los principios y los valores los que nos permiten vivir en comunidad, porque no estamos en estos momentos
estamos en estos momentos en lo que yo denomino personalmente cuando dicen, ¿de qué nacionalidad eres? Yo soy del país mundo. Y eso creo que la fiesta contribuye a ser. Gracias.